capítulo 2. Lucas capítulo 2. Y vamos a ponernos de pie, por favor. Lucas capítulo 2. Traigo un mensaje, un poquito de Navidad. Lucas capítulo 2. En estos siguientes domingos vamos a tener algunos mensajes navideños para recordarnos el nacimiento del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Quiero hablarles en esta mañana acerca de este tema. En esta Navidad no rechaces a Jesús. En esta Navidad no rechaces a Jesús. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al versículo 7. ¿Ya lo encontró? Muy bien, vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. En este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Todos? Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y dice la palabra de Dios que era tiempo de este censo, y cuando llegan a Belén no había lugar para ellos en el mesón. Los del mesón tuvieron una muy importante oportunidad de haber tenido al Salvador del mundo, al creador de este universo, pero rechazaron esta oportunidad. Y José y María tuvieron que ir a un pesebre, algo que conocemos que no era lo más hermoso, lo más digno. Era un lugar en donde había vacas, había pollos, había animales, y en medio de todo eso nace nuestro Salvador. En esta Navidad no rechaces a Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente porque el Salvador del universo no solamente vino a nacer en un lugar tan humilde y quizás para algunos despreciable, pero gracias te damos porque has venido a nacer en nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder compartir este nacimiento con otras personas durante este tiempo tan hermoso. Pero también, Señor, si hay alguien que te está rechazando, que no pase más tiempo para que esa persona te acepte como único y suficiente Salvador. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser esa luz que este mundo necesita para que aquellos que no creen en ti puedan creer en ti. Bendice tu palabra, te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Alguna vez le han rechazado? ¿Cómo te has sentido cuando te rechazaron? A lo mejor levantaste la mano y dijiste: yo quiero participar en esta comida, y el pastor te rechazó. Amén. A lo mejor estabas queriendo participar en la escuela, en alguna competencia, y te rechazaron. Recuerdo hace muchos años que, como dice la Chilindrina, o no sé quién lo dijo, yo no estoy para decírselo, ni usted para saberlo, algo así, pero hace años, la maestra, mi maestra de quinto año, le llamamos Ruperta, la de la cara tuerta, pero eso tiene otra cosa que ver. Éramos malos cuando estábamos en la primaria, y nuestra maestra, la maestra Ruperta, era una maestra muy severa, y no puedo decir cosas malas de esa maestra, pero esta maestra escogió
a ciertos niños para hacer el examen para los que iban a tomar parte en la escolta de la bandera para pasar a sexto año. Y entonces dijo, ok, tú y tú, como 5 o 6 de mi salón. La maestra dijo, ustedes van a ir y van a hacer el examen. Y yo levanté mi manita y dije, maestra, yo también quiero ir. Y ella me dijo, con una nariz así larga, con un barrote acá, saliendo humo por sus oídos, enojada, con un gorrito negro, me dijo, no. Y no quiso, me rechazó. Pero dije, pero maestra, yo quiero ir. Y ella me dijo, no, no puedes ir. Y yo le dije, un día yo voy a ser pastor. Y no, bueno, no le dije eso, pero yo me rebelé. Le dije, maestra, ahora yo le caía mal a ella. No sé si era por mi hermosura o mi inteligencia o mis ojitos chinitos, pero no le caía muy bien a la maestra. Y me dijo, tú no vas a ir. Y yo le dije, sí, yo quiero ir. Ella me dijo, no vas a ir. Yo le dije, sí. Y estuvimos ahí debatiendo. Y me dijo, bueno, pues salte y haz lo que quieras. Y adivinen qué hice. Me salí y me fui y hablé con el director y le dije al director, no me acuerdo su nombre, pero le decían Topollillo. Y fui a hablar con el director y el director me puso atención, porque oía muy bien el director. Y hablé con el director y le expliqué mi problema, le expliqué lo que la maestra Ruperta, de ella sí me acuerdo del problema, no me estaba dejando. Y le dije, señor director, estimado director, yo quiero hacer el examen. Me dijo, ok, está bien. Y me fui a hacer el examen. Y adivine qué, lo pasé, amén. Quedé como en quinto lugar y en sexto año quedé en la escolta de la bandera. No sé si mis hijos saben eso o no. Sí, se los cuento todos los días, ¿verdad? Pero fui rechazado. Pero no se siente muy bien ser rechazado. Ahora, cuando uno es rechazado, a uno no le gusta. Porque decimos, tanto que yo me esfuerzo, no me valoran, estoy haciendo todo esto, quizás un misionero dando su vida en el campo misionero por años y al final quizás alguien dándole la espalda. Tuvimos un misionero aquí que estuvo, me parece, 8 años en el campo misionero. Todavía están ellos, pero después de 8 años, al hermano que estaba encargado de la música y predicador, le dijo, hermano, te dejo aquí el changarro, la iglesia, me voy a Estados Unidos. Y cuando estaba en Estados Unidos, el hermano que estaba encargado de la música se robó su carro, saqueó su casa y se fue con todo el dinero. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y el hermano misionero regresó y vio todo esto, como que alguien le había dado un puñal clavado en su espalda. Y él pudo haber dicho, yo no entiendo cómo es que esta gente, doy mi vida y hago todo por ellos y ahora me hacen esto, así me pagan. Y él se pudo haber regresado, pero él ahí está. ¿Y cuántos, gracias a Dios, hay que dicen, no, yo me voy a quedar, no importa, voy a seguir adelante? Pero algunos, al sentirse rechazados, y a lo mejor es una pequeña ofensa, a lo mejor no es la ofensa tal como se le hicieron al Señor Jesús, y ya han caído, ya no quieren venir a la iglesia, se han echado para atrás, han aún echadole la culpa a Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo fue tantas veces rechazado y aún así dio su vida por nosotros. En esta Navidad, hermano, no rechaces a Jesús, no rechaces su amor, no rechaces su compasión, no rechaces su dirección, no le rechaces a Él. La primera parte, en el primer lugar a donde rechazan al Señor Jesucristo
es aquí en el mesón. Él pudo, nuestro gran rey, nuestro omnipotente Señor, pudo haber nacido en un lugar digno, en un lugar limpio, pero tuvo que nacer allá en el mesón. Número 2, lo rechazaron los moradores de Gadara. ¿Se acuerdan? Los moradores de Gadara. Mateo capítulo 8 en el versículo 28. Mateo capítulo 8, versículo 28. Vamos a leer algunas historias un poquito largas. Mateo 8, 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Cuándo va a ser atormentado el demonio y sus ángeles? Cuando el Señor Jesús nos lleve a su presencia, el diablo va a ser atado y echado junto con todos sus demonios, y ellos lo saben. Pero dice la palabra de Dios: has venido a atormentarnos antes de tiempo. Versículo 30, estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: id. Y el Señor Jesús no tiene que decir muchas palabras para mandar a una legión de demonios para que hagan algo. Simplemente tiene que decir: id. Un paréntesis. La Biblia dice en Mateo 8:28: por tanto, id y haced discípulos. Y nosotros no queremos ir. Y los demonios, Dios les dice: id, y van, amén. Y ellos dijeron, versículo 32, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, ¿qué le dijeron? Le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Sabes? Este mundo odia a Jesús. Los gadarenos odiaban a Jesús. El Señor Jesús hizo algo bueno, sacó esos demonios, y ahora vieron que esos demonios entraron ahí en esos cerdos y dijeron: esta es nuestra ganancia, ¿cómo puede ser? Y fueron y le pidieron al Señor Jesús, le rogaron que se fuera de sus contornos. Lo rechazaron los moradores de Gadara. Vieron algo bueno, vieron algo bueno que había sucedido con este hombre. Vieron cómo estos hombres, como dice ahí, que estaban todos feroces en gran manera. Pero dice la palabra de Dios que el Señor Jesús lo echaron fuera. Esta misma historia se encuentra allá en Marcos, allá en Lucas, de tal manera que debemos de recordar que cuando Dios cambia la vida de alguien, va a haber alguien que no le va a gustar, y es al diablo. Muchas veces es el mundo. Muchas veces cuando algún cristiano ha cambiado y ahora sirve al Señor, dice muchos ahora se ponen contra de ese hombre. El pastor Carlos nos estaba contando el día miércoles de un joven que estaba muriendo de leucemia, y él fue a orar allá al hospital y pidió por él, y no solamente fue salvo ese muchacho, sino se empezó a recuperar. Y empezó a venir a la iglesia bien fiel, y empezó a participar en los ministerios de la iglesia y en las rutas y a servir al Señor. Su papá también de este muchacho, sus hermanos también, pero la mamá de este muchacho no le gustó. Dijo: prefiero a mi hijo antes como estaba que ahora sirviéndole al Señor. Y después de 2 años este muchacho vino con el pastor y le dice: pastor, yo daría hasta mi propia vida para que mi mamá pudiera ser salva. Y Dios le concedió esta petición. Este muchacho volvió a caer, lo mismo con leucemia, estando ahora en el hospital. Este muchacho, al momento de morir, su mamá fue salva, y
Otra cosa que sucedió, dice su papá de él, que lo vio con una cara tan tranquila, diciéndole: papá, puedes ver al Señor Jesús que viene por mí, los ángeles, y murió de esa manera. Pero sabes, hay muchos que no les gusta cuando alguien acepta a Jesús, rechazan a Jesús. Los moradores de Gadara rechazaron a Jesús. Número 3, lo rechazaron la multitud judía. Vean en Juan capítulo 10, en el versículo 22. Juan capítulo 10, en el versículo 22. Juan 10, 22 dice aquí, y nuevamente vamos a leer varios versículos acá. Juan 10, 22, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Casi diciendo: dínoslo ya. Versículo 25. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. A propósito, aquí nos está hablando acerca de la salvación. En el versículo 28 dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. La Biblia dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo, ahora pertenecemos a Él. Por eso cantamos: ya pertenezco a Cristo. Pero también dice la Biblia que nadie puede arrebatarnos de la mano de Jesús, y nadie puede arrebatarnos de la mano del Padre, porque estamos y creemos que tenemos una salvación eterna, una salvación que nadie nos puede quitar. Dice allá en Romanos 8: nada ni nadie nos separará del amor de Cristo, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni lo más grande nos puede separar de su amor. Y Jesús continúa aquí diciendo, versículo 31, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Versículo 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Era una buena pregunta, amén. Ayudé al paralítico, di vista al que no podía ver, resucité a un muerto. Esta persona tenía su mano toda torcida y lo sané. Aquella mujer que tenía flujo de sangre y la sané. Aquel hombre que no podía ver, le di la vista. ¿Por cuál de todas aquellas cosas me van a apedrear? Era una buena pregunta. Y dice la Biblia en el versículo 33, ellos le respondieron, los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Por qué mataron al Señor Jesucristo? Porque se hacía Dios. Y hay muchos que no quieren a Jesús porque Jesús es Dios, amén. Hay muchos que no lo quieren aceptar como Dios. Versículo 34, Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, o sea, a mí. Vosotros decís: tú blasfemas, porque dije hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis.
Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en él. Y versículo 39, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Juan capítulo 1, versículo 10, vean lo que dice ahí. Número 3, la multitud judía lo rechazaron. Rechazaron al creador de este universo, rechazaron al Salvador. Juan capítulo 1 en el versículo 10 dice la Biblia: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el versículo 11 dice: a los suyos vino. ¿Y quiénes son los suyos? Los judíos. El Señor Jesús vino al pueblo judío y los judíos rechazaron a el Señor Jesucristo. Número 3, los judíos, la multitud de los judíos rechazaron al Señor Jesucristo. Número 4, lo rechazó el malhechor en la cruz. Lucas capítulo 23, el malhechor, aún estando a punto de morir en esa condenación, cuando pudo haberse arrepentido, dice la palabra de Dios que no quiso creer en él. Lucas capítulo 23 en el versículo 39. Lucas 23, 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién más lo rechazó al Señor Jesucristo? Desde el mesón, desde su nacimiento, a un pueblo extranjero, su misma gente, estando aquí a punto de morir, este malhechor, estando en la cruz, le dijo al Señor Jesucristo: si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos. No le estaba pidiendo una salvación, no le estaba diciendo: sí, yo creo en ti. Él estaba diciendo: yo estoy cansado de esta cruz, yo me quiero bajar, yo quiero ir a hacer lo que yo hacía siempre antes, y si tú puedes salvar, a ver, sálvanos a nosotros. Pero el otro lo reprende y lo regaña y le dice: ¿no temes ni aún así a Dios? ¿Qué tiene que hacer Dios? En otras palabras, ¿qué tiene que hacer Dios para que tú creas en Jesús? ¿Qué tiene que hacer Dios en tu vida para que tú, aún estando en este lugar, puedas arrepentirte y creer en Dios? ¿Cuántos aquí quizás Dios dejó que pasara algo en tu vida para que tú aceptaras a Jesús? Algo sucedió, algo pasó en donde tu corazón de piedra estaba tan duro y no querías creer en Él, pero quizás fue un problema, quizás fue alguna situación difícil, quizás en alguna relación, quizás en alguna enfermedad. Yo no sé qué habrá pasado, pero que el Señor Jesús estaba tocando ahí a la puerta de tu corazón. No abrías tu corazón y finalmente sucede esto, y nuestro corazón se hizo más tierno y entendimos que Cristo nos quería salvar. Y gracias a Dios que Él usó eso. Gracias a Dios que pasó eso en nuestra vida. Gracias a Dios que no lo rechazamos. Quizás lo rechazamos una y otra vez, pero al final lo aceptamos. Un hermano allá en Iguala, Guerrero, el hermano Brígido, su esposa fue salva y el hermano Brígido y su esposa habían huido de la Ciudad de México. El hermano era federal, todavía creo que lo andan buscando. Él tuvo que salir de ahí huyendo, fue a la ciudad de Iguala
y primero su esposa fue salva. Y lo iban a visitar hermanos de la iglesia para hablarle a él de Cristo, y él se escondía, él pensaba que lo andaban buscando. Y otra vez, y no fueron 2, 3, 4 veces, fueron 10, 11, 12 veces tratando de ir a buscarlo, y él rechazando, y él diciendo: yo no quiero oír nada, yo no quiero escuchar, rechazando la salvación, rechazando a los hermanos, rechazando a Cristo. Pero finalmente, después de 10, 12 veces, el hermano Brígido aceptó, escuchó y recibió a Cristo como su Salvador. Ahora es pastor en Saltillo. Qué bendición. El malhechor en la cruz rechazó a Jesús. Número 5. ¿Quién más ha rechazado a Jesús? La mayoría. Vean lo que dice Mateo capítulo 7. La mayoría, Mateo capítulo 7. En el versículo 13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta no quiere decir que Cristo lo hizo adrede en reducir el tamaño de entrada para entrar al cielo, no. Lo que quiere decir es que la mayoría acepta irse al mundo, la mayoría escoge rechazar a Cristo, la mayoría escoge vivir una vida sin piedad, una vida en pecado, y dice: no, yo ahorita no quiero a Cristo porque entonces tengo que cambiar. Yo ahorita no quiero a Cristo porque entonces tengo que ir a la iglesia. No quiero a Cristo ahorita porque entonces tengo que cantar ahí con los hermanos. No quiero ahorita nada de Cristo porque me van a llamar, aleluya, y qué vergüenza que me digan aleluya. No quiero ahorita nada de Cristo porque entonces se van a burlar de mí, mis amigos, mis amistades. No quiero nada de Cristo porque ya no voy a poder ir al baile. Pero no saben que recibiendo a Cristo tienen vida eterna, recibiendo a Cristo tienen perdón de sus pecados, recibiendo a Cristo ahora tienen un nuevo destino que es el cielo. Hay mucho más beneficio en recibir a Cristo. En esta Navidad, no rechaces a Cristo. Dice la Biblia aquí en el versículo 13: ancha es la puerta, espacioso el camino grande que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Son más los que entran por esa puerta ancha. ¿Quiénes son los que rechazan a Jesús? La mayoría. Pero en esta Navidad, si tú nunca has aceptado a Cristo, yo te ruego que no le rechaces más. Y si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, vive una vida con un testimonio tal que alguien que ahorita, en estos momentos, te está viendo más, puedas dar un buen testimonio. En la mañana en la escuela dominical estábamos hablando de Moisés. Moisés vio que a uno de sus hermanos judíos lo estaban maltratando, un egipcio, y vio para acá y no vio a nadie. Vio para allá y no vio a nadie. Dijo: nadie me ve. Y que mata al egipcio. Y al siguiente día ve a otros 2 hermanos ahí en la iglesia, ¿verdad? Que se estaban peleando. Aquí nadie se pelea, ¿verdad? Pero allá en Egipciolandia había 2 judíos que se estaban peleando. Le dijo: oigan, ustedes son hermanos, no se peleen. Y él dijo: ¿quién te ha puesto a ti como rey? ¿Nos vas a matar como ayer mataste al egipcio? Y dijo Moisés: wow, ¿cómo fue que vieron? Yo me aseguré que nadie me estaba viendo. Pero la gente es bien chismosa, amén. Y en esta Navidad, ¿sabes qué? Hay gente que ahora sabe que eres cristiano. Espero que sepan. ¿A dónde vas? Al mercado. ¿Hoy domingo? No, sí, los domingos también compro. ¿Y por qué vas así medio vestidito? No, es que ya no voy al mercado, ahora voy a Superama. No sé, ¿verdad? Pero dile a tu familia que ya eres cristiano. Dile a tus amigos que espero que ya sepan que eres cristiano.
Tu manera de hablar, tu manera de vestir, tu manera de caminar, que sea diferente. Antes quizás salías todo enojado, enojada con tus ¿cómo se llaman? Chinos y tus, no sé, así con una mascarilla verde, ¿verdad? Enojada, salías a la calle, salías a comprar en tus pijamas y tus chanclas. Pero ahora ya sales bien vestidito, bien vestidita. La gente va a decir algo ahí raro ahí. A lo mejor es cristiano, cristiana. Pero cuando llega Navidad es cuando más nos están checando. Y tú dices, no, nadie me ve. Sí, pero tus familiares están viendo. Y muchas veces gente rechaza a Cristo por culpa de nosotros. Hace como 5 años o más, no recuerdo. Pero sí recuerdo el lugar, estábamos en un Infonavit, tocando en la puerta de una señora. Y la señora vendía garrafones, ahí tenía garrafones de agua, vendía agua. Y le dije a la señora, mire señora, aquí está un folleto, quiero compartirle de Cristo. Y dijo, no, no quiero nada. Pero enojada. Dije, señora, pero ¿por qué está tan enojada? Es que allá, ve aquella casa, el vecino, aquel, tal y tal, él dice que es cristiano y me debe dinero y no me ha pagado. Y por eso usted es cristiano. Y no, me empezó a decir un montón de cosas. Casi, yo se lo pago, señora, pero acepte a Cristo. Y sabes, rechazó a Cristo por culpa de un cristiano. Dice la Biblia, mejor le fuera atarse una piedra de molino y tirarse que hacer caer a uno de estos niños. Lo que Dios estaba diciendo, todos tienen que venir a mí. Pero si tú impides a un niño venir a mí, a la salvación, sea niño o grande, y tú se lo estás impidiendo, ay de ti, que nosotros no seamos causa para que Cristo sea rechazado. En esta Navidad, no rechaces a Jesús. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú no nos has rechazado a nosotros. En el momento en que vinimos a ti, sea la forma que haya sido, nos aceptaste con brazos abiertos. Nos diste vida eterna y salvación. Nos amaste desde el principio con un amor eterno. Y nos das bendición tras bendición. Quizás este mundo nos pudiera rechazar de alguna de otra manera, pero tú, Señor Jesús, no has rechazado a nadie. Nadie que quiere venir a la salvación eterna que solamente tú ofreces, a nadie has rechazado. El más vil pecador lo aceptas. A un homicida lo aceptas. Cualquier persona, por más negro que haya sido su pecado, lo aceptas. Gracias porque no nos rechazas. Y Señor, quizás hay alguien aquí que te ha estado rechazando a ti. Te pedimos, Señor, que no pase más tiempo, que esa persona pueda ser salva, que no te rechace más. Quizás, Señor, hay alguien que por causa nuestra te está rechazando. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser mejores hijos tuyos, para que nadie más te rechace por causa nuestra. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta tarde que dijera, pastor, yo no quiero rechazar más a Cristo, yo quiero aceptarlo, yo quiero pedirle vida eterna, yo quiero pedirle salvación. Aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Alguien diría eso. Alguien diría eso. Aquí veo una mano, ¿verdad? Alguien más diría, pastor, yo no quiero rechazar más a Cristo. Yo no quiero rechazar más a Cristo. Yo quiero pedirle vida eterna, quiero pedirle salvación, quiero pedirle que Él me salve, quiero pedirle que Él entre en mi corazón. ¿Habrá alguien más? Alguien que dijera, pastor, yo quiero aceptar a Cristo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Alguien aquí que dijera, pastor, yo no quiero que alguien por mi culpa rechace a Cristo.
Yo no quiero ser esa piedra de tropiezo. Yo no quiero que alguien, por mis fallas y fracasos y mal testimonio, este mundo rechace a mi Salvador. Y yo quiero vivir para Él más cada día. Aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Pueden bajar su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. El piano va a empezar a tocar, y si Dios le ha hablado, ahí en su lugar, póngase de rodillas, aquí al frente venga y dígale a Jesús: Señor Jesús, en esta Navidad ayúdame al contrario, que en vez de rechazarte en esta Navidad, te acepten por causa mía. Que en vez de rechazarte por lo que pasó el año pasado y cómo viví con un mal testimonio el año pasado, este año sea diferente. Que este año, en vez de que te rechacen a ti, te acepten. Hermano, ore por sus familiares, ore por la familia, que sean salvos, por las personas importantes de su vida. Ore por ellos. Esta Navidad es un buen momento para poder compartir de Cristo, de lo que ha hecho en usted, de lo que ha hecho en su vida, de cómo ha transformado su vida, su familia, y poder compartir con alguien más a Cristo en esta Navidad, en este tiempo. No porque sea más importante, porque debemos de compartir a Cristo en todo tiempo, pero aproveche esta temporada. El diablo la aprovecha para mal, que el cristiano la aproveche para bien, para poder compartir a Cristo. Vamos a tomar unos momentos, ore a Dios, dígale: Señor, ayúdame a que no te rechacen a ti por mi culpa, pero ayúdame a que te acepten por causa mía. Vamos a seguir orando.